mañana yo quisiera hablarles a ustedes acerca de la disciplina. Y sabemos que la disciplina va a llevar a dos cosas, a la obediencia o a la rebeldía. Quiero decirles entonces que encontré en el diccionario el concepto de disciplina y dice que es un conjunto de reglas y normas cuyo cumplimiento de manera constante obtendrá un resultado. Así que si nosotros aplicamos la disciplina, debemos de saber que va a tener un resultado. Si las personas se someten o si nosotros nos sometemos a esa disciplina, pues vamos a tener un buen resultado. Si nosotros nos negamos a esa disciplina, vamos a estar caminando en rebeldía en cualquier área de nuestra vida. Por ejemplo, y va a traer resultados a nosotros. Por ejemplo, los muchachos en la escuela. En la escuela hay reglas disciplinarias. Si los muchachos se someten a esas reglas, como usted sabe, su hijo terminará muy bien la escuela, usted terminará muy bien la escuela, no tendrá problema ninguno, por cuanto usted tuvo disciplina y usted se sometió a la regla y saldrá muy bien. Pero si el joven se va en contra de las reglas, pues sabe usted que va a tener alguna circunstancia, va a tener alguna repercusión y podría ser expulsado, suspendido, puesto en detention, cualquier situación en su trabajo. Si usted tiene un jefe y usted no se somete a la disciplina y a las reglas puestas por dicha institución, pues usted debe saber que va a tener un resultado también. Y ese resultado pues va a ser posiblemente que vamos a ser suspendidos de nuestros trabajos, vamos a ser amonestados en nuestros trabajos y también es posible que vamos a ser corridos de nuestros trabajos. Bueno, así como hay reglas en nuestra vida natural, también hay reglas en nuestra vida espiritual y sabemos entonces que Dios ha dejado reglas y están aquí. Este es nuestro manual de vida. Así que dicho esto y con el concepto que les he dado acerca de la disciplina, me gustaría que leyéramos en el libro de Samuel, en el capítulo 15, en el verso 23, porque lo primero que quiero mostrarles y llevarlos a través de la palabra es ¿cuáles son los síntomas de la desobediencia, de la rebeldía? ¿Cómo actuamos y qué es lo que pasa con nosotros cuando hay rebeldía en nuestro corazón, cuando hay desobediencia en nuestra vida, cuando nuestros hijos se rebelan, cuando nuestros hermanos se rebelan? ¿Qué es lo que pasa y cómo lo describe la palabra? Bueno, vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 15, verso 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. O sea que una de las cosas que el Señor mira es que algunas veces decimos, no, porque tú vas a los brujos, porque tú estás practicando adivinación y eso es pecado. Pero si usted está en rebeldía, el Señor lo mira igual, porque dice el Señor, como pecado de adivinación es la rebelión. Y fíjese bien, y dice, como si fueras idólatra, fíjese bien, muchos de nosotros que vivimos atacando algunas veces por ahí a los idólatras, pero el Señor te dice, pero como idolatría también es la obstinación. ¿Y qué es la obstinación? Cuando somos obstinados, cuando nos metemos en una situación, sabemos que estamos mal, pero el ego de nosotros, el yo entronado, no nos deja reconocer nuestra falta, no nos deja reconocer nuestro error. Así que ya cuando nosotros nos encontramos con que estamos con rebeldía, podemos ver entonces que el Señor lo mira como pecado de adivinación y lo ve también, dice el Señor, como pecado de idolatría cuando nos obstinamos, cuando insistimos en seguir el error ya únicamente o a veces por llevarle la contraria a la persona. Eso es obstinación, cuando ya sabemos que hemos fallado, pero seguimos en el asunto. Otra cosa, vamos a verlo como lo dice el Señor y vamos a ir al Salmo 50, verso 17. Vamos a ver qué dice Dios acerca de esto también. Salmo 50, verso 17. Pues tú aborreces la corrección y echas tu espalda a mis palabras. Dios está viendo cada vez que nosotros estamos desobedeciendo. Dice que nosotros aborrecemos la corrección y echamos espalda a lo que Dios nos está diciendo. Así que esto se los estoy diciendo para que nosotros, no para acusar,
sino para que nosotros mismos nos identifiquemos y estamos buscando si nosotros padecemos de ese pequeño mal, si nosotros estamos fallando ahí un poquito con eso, ¿ok? Así que dice, pues tú, dice el Señor, aborreces la corrección y echas la espalda a mis palabras. Así que vemos que cuando nosotros somos obstinados, rebeldes y desobedientes, le estamos dando la espalda al Señor. Vamos a ir también al libro de Jeremías para ver qué dice acerca de esto el Señor, Jeremías 6. Y vamos a ver el verso 10. Dice el Señor, ¿a quién hablaré y amonestaré? Para que oigan, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Fíjese bien la manera que Dios está diciendo, ¿a quién hablaré? ¿Quién me querrá escuchar? Yo quisiera que ustedes oigan lo que tengo para decirles. No pueden escuchar, dice el Señor. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Y fíjese bien qué triste que el Señor piense así cuando nosotros nos estamos moviendo en desobediencia, cuando nosotros nos estamos moviendo en rebeldía. Recuerde que nosotros no nos estamos yendo en contra de, y eso lo vamos a ver adelante, no nos estamos yendo en contra de las personas que nos están dirigiendo en el trabajo, como les dije, en la escuela, en la misma iglesia, donde quiera que el Señor nos pone en autoridad o nos pone bajo autoridad. No nos estamos rebelando en contra de la persona, nos estamos rebelando en contra de Dios, que fue quien estableció las autoridades. Ahora bien, dice el Señor, ¿a quién le voy a hablar? Porque cuando lo traemos a nuestra vida espiritual, Dios dice, ¿a quién le voy a hablar? Si han cerrado sus oídos, si no quieren escuchar. Dice, la palabra, dice, de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Desechamos el consejo del Señor, desechamos todas estas cosas. Así que vemos entonces que estas son las cosas que nos suceden, y ahí, con respecto a estas citas bíblicas que le he leído, es que podemos ver si en nosotros está el síntoma, si en nosotros está la desobediencia, si en nosotros está la rebeldía. Pues el Señor quiere que veamos de qué manera lo ve Él en esta hora. ¿Ok? Pero quisiera que veamos entonces qué es lo que sucede a los que se rebelan contra el Señor, contra las autoridades establecidas. Vamos a ir a 1 Corintios 11. Vamos a pasar ahí rapidito. Y dice el Señor, 1 Corintios 11. Ups, yo estoy en el segunda. 1 Corintios 11, 32. Dice el Señor, oiga bien, ¿qué sucede a los que se rebelan en contra del Señor? ¿Qué sucede a los que se rebelan a la autoridad del Señor? Dice el Señor que vamos a ser condenados por el mundo. Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. O sea, cuando aceptamos la disciplina del Señor, vamos a ser, dice el Señor, castigados por el Señor. Pero cuando nos vamos en contra de la disciplina del Señor, dice el Señor que vamos a ser condenados por el mundo. El mundo va a echar mano de nosotros y el mundo será quien nos condene, el mundo será quien nos pase la factura por cuanto estamos desechando el consejo de Dios. Vamos también a 1 Tesalonicenses 4:8 y vamos a ver algo ahí rapidito. Dice el Señor, vamos a ver, 1 Tesalonicenses 4:8. Así que el que desecha esto no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio de su espíritu. Así que miremos qué preciosa es la palabra del Señor. El consejo del Señor es vida, el consejo del Señor es paz, el consejo del Señor es maravilloso, porque el Señor en esencia nos está diciendo, sométete a mi palabra, sométete a lo que yo tengo establecido para cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque de rechazar la autoridad, de rechazar lo que Dios ha dado, estamos realmente rechazando el consejo de el Señor. Ahora bien, ¿a quiénes debemos someternos entonces? Diría usted. Bueno, cuando el Señor habla acerca de someternos, está hablando acerca de que nosotros debemos de someternos a todas las autoridades. Vamos a Romanos 13 para que nosotros lo veamos ahí.
Romanos 13 nos habla acerca del sometimiento. Dice que las autoridades son puestas por Dios. Fíjese usted que el que está en el parqueo está estableciendo autoridad en ese momento y debemos someternos a esa persona. El que está sirviendo de ujier en ese momento está en alguna autoridad. Igual en la escuela, debemos enseñarle a nuestros hijos a someterse en la escuela. Cuando llegamos a la escuela, debemos decirle a nuestros hijos, salude, diga buenos días, no menosprecie al portero, no menosprecie al security, diga buenos días. ¿Por qué razón? Porque aparte de que ellos se acostumbran a relacionarse, el Señor derrama gracia sobre ellos y estas personas miran que nuestros hijos están llevando un buen fundamento. Estemos ahí, igual que con la palabra del Señor, salude, diga buenos días. Así que vemos entonces que aún los securities están ahí para ejercer alguna autoridad de parte de Dios y el Señor nos va a bendecir. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 13, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Y nos da una explicación tan lindo y tan caballeroso el Señor, nos da una explicación y nos dice que los magistrados y todas estas personas están puestas para ejercer el orden. La disciplina está establecida para ejercer el orden. La disciplina y las autoridades están establecidas para podernos ayudar a que caminemos de una manera ordenada. Cuando usted mira el semáforo en la calle, si usted no se detiene en el semáforo en rojo, sino que rechaza esa autoridad y rechaza esa señal que nos han puesto, pues evidentemente vamos a chocar, evidentemente vamos a tener una consecuencia de nuestra rebelión. Así que, y si no hubiera semáforo, ¿se supone usted cómo pudiera hacer eso? Sería una ciudad de locos. Algunas veces yo he visto algunas cosas en la internet de las ciudades en donde todavía no hay semáforos y esa es una ciudad de locos y en esas esquinas no hay semáforo, pero hay cámaras y captan miles y miles de accidentes. Así que vemos entonces que la autoridad es buena y que la autoridad es puesta de parte de Dios. Y usted me dice, pero es que algunas veces hay tantas personas inconversas en autoridad, hay tantos policías que se pasan de la autoridad. Pero sabe una cosa, como quiera que sea, están puestas por Dios para ejercer el orden. Y eso es lo que Dios quiere, que nos sometamos a las autoridades. ¿Por qué? Porque si nos sometemos a la autoridad, no vamos a temer. No vamos a tener ningún problema con esto. Entonces voy a hablarles acerca de cuál es el propósito de que nosotros estemos en sometimiento y que nosotros estemos bajo una disciplina del Señor. Pues al Señor le agrada esto, que nosotros estemos en disciplina y estemos en sometimiento a nuestras autoridades. Vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 12. Vamos a pasar ahí. Y vamos a ver lo que el Señor tiene para decirnos en Hebreo 12, verso 10. Dice Señor, aquellos ciertamente, hablando acerca de nuestros padres que nos disciplinaban y nos enseñaban, dice Señor, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Así que el propósito de que nosotros nos sometamos a la disciplina y el propósito de que nosotros obedezcamos a nuestras autoridades es para provecho. Y cuando nosotros lo hacemos sometiéndonos a la palabra de Dios es para que seamos partícipes de la santidad del Señor. Mire, quiero decirle algo, que una de las maneras como yo siempre he orado y siempre le he dicho a mis hijos acerca de esta palabra de Josué 1:8. Yo siempre les he dicho que yo oro con ellos acerca de esto. Y es una manera bonita de enseñarle a nuestros hijos. No quiere decir que nuestros hijos no se van a rebelar. Dice la palabra de Dios que el corazón del muchacho está ligado a la necedad. Debemos entender que si nuestros hijos se rebelan a sus padres, si nuestros hijos se rebelan a las autoridades, definitivamente están acarreando condenación para ellos, número uno. Y número dos, el mismo mundo los va a juzgar.
¿Por qué razón? Porque los ojos del mundo van a estar puestos sobre ellos. ¿Y sabe para qué? Para acusarlos. Porque dice el Señor que nosotros, sus hijos, somos cartas abiertas, leídas por todos los hombres. Y cuando nosotros empezamos a rebelarnos en contra de nuestros padres, cuando empezamos a rebelarnos en contra de la autoridad máxima que es la palabra de Dios, cuando empezamos a caminar en los propios deseos de nuestro corazón, en los deleites de nuestro corazón, evidentemente tarde o temprano vamos a ser juzgados por el mundo, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que fallamos, que cometimos un error. Pero hay algo lindo en todo esto, que el Señor les va a levantar, que el Señor les va a restaurar, que mientras ellos alcen sus ojos al cielo, donde quiera que estén, no tienen que estar con sus padres que los enseñaron y los disciplinaron, donde quiera que ellos estén, si ellos salieron con la palabra sembrada en su corazón, esa palabra en algún momento va a dar fruto. Y va a dar frutos buenos, frutos agradables de justicia que los va a ayudar a ellos. Pero mire, yo como he tratado de pensar y meditar en esta palabra, y no solamente para mí, sino para nuestros hijos también. Dice el Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces, oiga bien, primero le está diciendo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Porque entonces, o sea, el meditar en él y en guardar ese libro, dice el Señor, porque entonces harás prosperar tu camino. O sea que de nosotros va a depender, si meditamos en este libro de la ley de día y de noche, que haga prosperar nuestro camino y todo lo que hagamos nos saldrá bien. Esa es la promesa del Padre Celestial. Todo lo que hagamos, dice el Señor, nos saldrá bien. Y dice el 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Si no hay rebeldía en nuestro corazón, si no hay desobediencia en nuestro corazón, si lo que tenemos es amor por la palabra del Señor, si nosotros meditamos en este libro de día y de noche, todo lo que hagamos nos saldrá bien. Y usted me dice, pero hay tantas cosas que me han salido mal. Tranquila, tranquilo, porque el Señor dice que todo obrará para bien a los que aman al Señor. Así que aún las adversidades que usted tenga en su vida, si usted medita en este libro de la ley de día y de noche, todo lo que usted haga le saldrá bien. Y fíjese bien, el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Así que le invito a que usted medite en este libro de la ley de día y de noche, y todo lo que usted haga le saldrá bien. Y para terminar, yo quisiera que fuéramos al libro donde nosotros comenzamos en esta mañana, que fue al libro de Samuel, y creo que leímos el 15, y quisiera leerles esto, Primera de Samuel 15. Mire qué lindo esto. Dice el Señor en el verso 22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de carneros. Para el Señor el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Para el Señor el obedecer y el prestar atención es lo mejor que puede haber. Usted quiere ser bendecido, usted quiere ser bendecida, usted quiere ser bendecido en su trabajo. Obedezca y preste atención a sus jefes. Usted quiere ser bendecido y usted quiere que todo le salga bien. Obedezca y preste atención en su escuela, a sus maestros. Usted quiere ser bendecido, usted quiere que todo le salga bien. Preste atención a quienes lo dirigen, porque ellos son los que darán cuenta por usted. Usted quiere ser bendecido y usted quiere que la palabra del Señor se cumpla en su vida. Medite en este libro de la ley de día y de noche, y
todo, absolutamente todo lo que hagan le saldrá bien, porque esa es la promesa de nuestro Padre, esa es la promesa de Él, y su palabra verdaderamente será viva y eficaz en cada uno de nosotros. Así que esto es lo que tengo para compartir. Recuerde que el obedecer es mejor que cualquier sacrificio que nosotros podamos hacer. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Aparte de esto, también quiero decirle que hoy tocaba leer con mi hija Proverbios, y quiero pasar con ustedes porque está relacionado con esto que estamos hablando. Y hoy es 10 de octubre, así que por ser 10 de octubre, a mi hija y a mí nos tocaba leer el libro de Proverbios 10. Mi hija y yo todas las mañanas, mientras vamos de camino a la iglesia, a la escuela, leemos el proverbio que corresponde según el día del mes. Usted sabe que Proverbios tiene 31 capítulos, entonces leemos el capítulo que corresponde ese día y ya sabemos, y me gusta eso, ya sabemos a qué capítulo vamos, y entonces de esta es la manera que hacemos nosotros con las niñas. Mientras vamos a la escuela, compartimos un proverbio. El proverbio dice la palabra de Dios que es para entender justicia, juicio y equidad. Así que debemos confiar en el Señor, que cuando nosotros le hablamos a nuestros hijos los proverbios de Salomón, vamos a sembrar sabiduría en nuestros hijos. Pues quiero decirles que el día de hoy, en Proverbios 10, estaba hablando acerca de el contraste entre el justo y el malvado. Y mire qué lindo, porque coincidió con la palabra que el Señor había puesto en mi corazón para que habláramos acerca de la disciplina y acerca del obedecer. Pues cuando usted tenga un tiempo, lea con sus hijos proverbios y explíquele a sus hijos el proverbio, y sus hijos van a atesorar la palabra y van a ver que la palabra se cumple, que hay muchas cosas que están ahí que verdaderamente se hacen vivas cuando vemos el ambiente que hay a nuestro alrededor. Así que una de las cosas que leímos todo el proverbio 10, pero empezamos así. Dice: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza para su madre. Así que empezamos a desarrollarnos con nuestros hijos en la mañana y empezamos a hablarle acerca del proverbio que corresponde en ese momento. Y cuando usted le lee a su hijo los proverbios, nuestros hijos empiezan a ver que la palabra realmente no es que nosotros queremos atacarlo, sino que el proverbio lo está diciendo, y el proverbio es para que entendamos el consejo del Señor. Entonces, cuando nosotros le empezamos a decir a nuestros hijos, hijo, porque el Señor dice que el hijo sabio, o el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio va a ser tristeza para su madre. Nuestros hijos empiezan a decir, wow, pues yo quiero ser un hijo sabio, yo quiero dar alegría a mi mamá, yo no quiero dar tristeza a ella. Y así es como vamos encaminando a nuestros hijos día a día. Así que hoy a nosotros nos correspondió leer Proverbios 10, porque hoy es 10 de octubre y lo hacemos de esta manera con nuestra hija. Así que yo le invito a que usted también tome esos preciosos tesoros que el Señor le ha dado, que son sus hijos. Dice el Señor que nuestros hijos son de gran estima, dice, el fruto de nuestro vientre. Así que considere usted su heredad son sus hijos. Considere usted la herencia que el Señor le ha dado. Algunas veces vemos por importancia que nos hereden casas, que nos hereden carros, que nos hereden terrenos. Sin embargo, el Señor dice, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, el fruto del vientre. Consideremos en estima el fruto de nuestro vientre y pongamos la palabra en su corazón. Y aunque el muchacho en determinada edad de su vida, usted vea que el muchacho se quiere apartar del mandamiento, se quiere apartar de la palabra, usted verá como Dios mismo, en el momento de la circunstancia difícil, en el momento de la aflicción, hará que aquella palabra que usted en la niñez de ellos sembró en su corazón va a germinar y va a dar fruto, y va a dar frutos abundantes de justicia, pues dice la palabra, a los que en ella han sido ejercitados. Ejercitemos a nuestros hijos en este consejo, ejercitemos a nuestros hijos en esta palabra maravillosa, ejercitemos a nuestros hijos y no seremos avergonzados. Momentáneamente a veces pareciera que nuestros hijos nos avergonzaron y no siguieron el consejo de nosotros. Y es triste y es doloroso pasar pruebas cuando vemos a nuestros hijos apartarse del Señor
seguir el camino de la necedad, seguir el camino que va en contra del consejo divino. Y aparentemente el maligno le querrá decir que quedaste avergonzada porque lo que tú le enseñaste a tus hijos no sirvió de nada. Aparentemente usted quedará avergonzada porque el maligno le querrá decir, míralo dónde están, mira lo que están haciendo, todo lo contrario a lo que les enseñaste, todo lo contrario a lo que sembraste. La palabra no sirvió, la palabra no encontró un lugar en buena tierra, la palabra no sirvió de nada. ¿Sabe una cosa? No tema, confía en el Señor lo va a hacer. Aunque sus ojos no lo vean, Dios es fiel y Dios lo va a hacer. Aunque mis ojos no lo vean, veré a mis hijos venir a los pies de Cristo. Y aunque mis ojos no lo vean, yo sé que la palabra que yo sembré y que su Padre sembró en sus corazones saltará para vida eterna. En cualquier momento de la vida de ellos, eso va a suceder. Mi confianza no está en mis hijos. Mi confianza no está en lo que yo le enseñé. Mi confianza no está en lo que yo les modelé. Mi confianza no está en el testimonio que yo les di. Mi confianza está en el que lo prometió. En aquel que dice la palabra de Dios que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. En aquel que dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mi confianza está en Él. Mi confianza no está en mis hijos. Mi confianza no está en mi esposo. Mi confianza no está en nadie. Mi confianza está aquí. Mi confianza es que aunque el Señor los haga caer profundo, que aunque el Señor permita, porque es que el Señor es el que lo va a permitir, aunque el Señor permita que vengan sin una mano, sin un pie, sin un ojo, les será mejor entrar en el reino de los cielos sin una mano, sin un ojo, sin un pie, pero su alma en aquel día será salva. No importa lo que el mundo diga en este momento. No importa que el enemigo diga que quedaste en vergüenza porque tus hijos no entendieron el consejo, se rebelaron contra ti, se rebelaron contra el pastor, se rebelaron contra la palabra de Dios y le dieron la espalda. Porque muchas veces nuestros hijos le dan la espalda a esto. No a nosotros. A nosotros no, nosotros seguimos en el mismo camino. Nuestros hijos le dan la espalda al Señor. Y cuando su hijo le da la espalda al Señor, el Señor con lazos de amor, pero también con disciplina, con una prueba, con una amonestación, les va a mostrar que el camino más excelente es el camino del Dios de sus padres. Que el camino más excelente fue el camino que le enseñaron en casa. Que nunca debió de haberse revelado, que nunca debió de haber salido de la casa de papá. Pero ¿sabe una cosa? El hijo pródigo necesitó ir a comer allá, como se lo dije la vez pasada, entre los cerdos, para reconocer que en la casa de papá se comía bien, para reconocer que en la casa de papá se le amaba, para reconocer que en la casa de papá se le estaba esperando también. Así que no tema, no importa lo que el enemigo diga, ponga su confianza en el Señor. Que el Señor es fiel, es el único que no falla, es el único que no nos deja, es el único que no nos desampara. Agarra esta palabra y atesórela en su corazón y no piense en nadie más. Piense nada más en que Él, a su debido tiempo, honrará su obediencia, su obra de amor, su obra de sacrificio y sobre todo la confianza que usted tuvo en Él. Porque dice el Señor que Él galardona a los que le buscan, a los que creen que Él está ahí, a los que creen que cuando le buscamos Él está ahí. No importa que el mundo se burle de nosotros en este momento, no importa. Dios es fiel, hermanos, Dios es fiel y no nos dejará sin salida. Así que esto es lo que tenía para compartir para cada uno.